Buenos días nuevamente, un gusto estar con ustedes. Son muchas las preguntas que surgen en torno a la producción de contenidos audiovisuales a la luz de la coyuntura actual del coronavirus. Si bien el panorama es aún confuso y lleno de especulación, es evidente que, como muchas de las actividades humanas, el oficio de contar historias para las pantallas también experimentará transformaciones significativas. En medio de dicho escenario, ¿qué se puede anticipar con respecto al rol decisivo y vital del guionista? ¿Cómo se verá afectada o modificada su tarea de concebir y desarrollar historias? Las anteriores son algunas de las preguntas que exploraremos en el webinar El rol del guionista en la era del post-coronavirus. Bienvenidos a todos a este espacio que organiza la Maestría en Escrituras Audiovisuales en la Universidad del Magdalena, de la Facultad de Humanidades. Mi nombre es Carlos Franco Esguerra, soy el director académico de la maestría y tengo el gusto de acompañarlos como moderador de este webinar. Quisiera iniciar presentando a nuestros invitados especiales de hoy. Voy a empezar por el maestro Frank Weiss. Frank es un escritor, un investigador de dramaturgia, es script doctor, es docente, matemático de origen académico. Ha dedicado sus últimos 30 años a la escritura de guiones, la investigación en la materia de la dramaturgia, ha asesorado a muchos escritores de cine y televisión, ha escrito 3 guiones cinematográficos producidos, ha escrito libretos para televisión, tanto en el campo de la ficción como el documental, y ha publicado 7 libros dedicados al tema. Ha tenido, pues, por supuesto, muchos cargos, como por ejemplo el ser director de la investigación de la Fundación Cinemateca de Venezuela, y ha publicado sus trabajos de investigación sobre semiótica y narratología en diversas revistas especializadas. También ha sido asesor dramático para cadenas importantes, canales de televisión, empresas como Sonic Picture Television. Asimismo, importante reseñar que ha sido profesor de la maestría de guión en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. Es el creador de la página de guión, la página del guión.org, que es una referencia obligatoria para todos los que estamos alrededor del tema del guión. Y esto es un resumen breve de la hoja de vida de Frank. Podríamos seguir aquí un buen rato, pero vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Frank, por estar con nosotros. Voy a presentar a nuestro otro invitado, que es Andrés Salgado. Andrés Salgado, como todos o muchos de ustedes lo sabrán, es uno de los libretistas, de los escritores para la pantalla más importantes que hay en Colombia. Sus múltiples premios lo acreditan, ¿no? Ha ganado premios como el India Catalina, TV y Novelas en varias ocasiones, premio Simón Bolívar al mejor libretista. Sus seriados para televisión, encontramos títulos icónicos como Perro Amor, Juegos Prohibidos, El Joe, Celia. Andrés también es el autor del argumento de La Reina del Flow, que ha sido uno de los últimos grandes éxitos, ganadora de premios Emmy. También escribió Déjala Morir, una miniserie que tuvo mucho impacto recientemente, la historia de la niña Emilia. Y en fin, y bueno, Andrés también tiene una larga trayectoria como docente, como asesor. En su bagaje académico es interesante reseñar que además de sus estudios en
dramaturgia, en comunicación social. Andrés también es graduado de psicología, y este es un elemento que, por supuesto, distintivo en su sello como escritor y como autor audiovisual. Entonces, muchísimas gracias a Frank y Andrés. Tenemos aquí la oportunidad de tener a dos grandes invitados para hablar y conversar en torno a este tema que, al igual que muchos otros temas o casi todos los temas de nuestras vidas en este momento y por la coyuntura que está sucediendo, están llenos de incertidumbre, especulación, y un terreno casi que un poco que nos genera miedo o temor, pero que al mismo tiempo nos invita a soñar y a la creatividad, porque es como que de alguna manera tenemos la oportunidad de reinventarnos en muchos sentidos, la oportunidad un poco obligada, pero a veces así son las oportunidades. Tenemos la posibilidad de repensarnos, de reinventarnos, de reimaginarnos y de encontrar el camino para seguir contando historias, que creo que es algo que igual que el alimento o que ciertas cosas muy fundamentales del ser humano, nunca dejaremos de hacer. Entonces, quisiera comenzar haciéndole una pregunta a nuestros invitados, una pregunta en la que ya estamos hablando del tema, pero antes de entrar a hacerlo como en una escala global o general, yo quisiera preguntarle a Frank y a Andrés qué impacto o qué efecto ha tenido este suceso, esta coyuntura inesperada histórica del coronavirus en su oficio como guionistas o como asesores o como docentes de guión, de dramaturgia, y un poco en su perspectiva del mundo, ¿no? Cómo este evento ha traído consigo para ellos como narradores o docentes de la dramaturgia un carácter revelador que ha cambiado en sus vidas. Le voy a dar la palabra al maestro Frank para que él inicie nuestra conversación. Bueno, mal hecho eso, ¿no? Tirarme al ruedo de primero no creo que sea tan justo, de verdad. Casi como ponerme a la pandemia de una sola vez. A ver, bueno, yo creo que se trata de una pregunta como con muchos ángulos, ¿no? Hay un aspecto personal, un aspecto profesional. Quizás voy a empezar por lo más difícil, hablando de mí, de cómo me ha impactado esto en mi perspectiva de trabajo, desde el punto de vista de lo que uno todos los días tiene que habérselas con lo que uno tiene que lidiar todos los días, que son el asunto de las historias, ¿no? Yo no sé, pero yo creo que todos los amigos, perdonen que no he saludado, hay varios amigos ahí cuyos rostros estoy viendo y que agradezco mucho que me estén acompañando desde otras partes de América. Entonces, ellos saben quiénes son, se están riendo, algunos de ellos. Saludos a todos. Bueno, lo que decía es lo siguiente, yo no sé si todos ustedes comparten la sensación de estar viviendo una película, ¿no? No sé, me parece, ¿no? Es decir, yo siento que uno, no sé, vio Contagio, la película, hace unos años y dijo, bueno, esta es una película y además de eso está familiarizado con el cine de horror y con el horror en general y dice, oye, por fin que estamos dentro de una película. Estamos dentro de una película de horror que no tiene precedentes y estamos dentro de la película y además no sabemos cómo termina la película. Es como que si le estuviésemos reclamando a un cierto guionista que no conocemos, por favor, dinos cuál es el final de la película. Y no sabemos porque no conocemos al guionista. Entonces, eso me ha puesto a mí a pensar en el asunto de las historias y ha terminado como de hacer que decante una idea que me parece muy seductora, que había yo leído o encontrado a un autor
en el autor de un libro que se llama The Storytelling Animal, un libro que les recomiendo a todos, ¿no? Que se llama Storytelling Animal, del autor se llama Jonathan Gottschall. Y lo que sostiene este autor es una idea muy sencilla, muy elemental y muy interesante, y es que nosotros, los seres humanos, no vivimos sino metidos en historias y no existimos sino gracias a las historias y a través de las historias. Todo para nosotros, es decir, nosotros le damos sentido a nuestra existencia a través de las historias. Todos son historias. Lo que dice este autor, en pocas palabras, es que el cerebro nuestro, nosotros tenemos una parte del cerebro dedicada a crear historias para darle sentido a este disparate que significa la existencia. Eso es más o menos lo que dice el autor. Entonces, todo es historia, hacemos historias todos los días, tenemos una historia con nuestra familia, una historia con nuestros hijos, la televisión nos muestra historia, las religiones nos dan historia y vivimos imbuidos en historia. Y eso lo que me ha pasado a mí con esta epidemia o pandemia es que ese aspecto humano que me parece natural se ha multiplicado de una manera, digamos, invasiva, global, total, y nosotros vivimos en este momento todos imbuidos de las diferentes versiones de la historia que estamos viviendo, ¿no? O sea, vamos a Facebook o vamos a las redes o vamos a la televisión y vemos cuáles son las diferentes versiones de la historia que estamos viviendo. Entonces hay las versiones de los conspiranoicos que nos dicen que se trata de una película serie B en donde se está urdiendo una trama contra nosotros, y vamos a una película científica y donde otros nos dicen que se trata de otra cosa, vamos a los noticieros y cada uno dice otra cosa diferente. Entonces estamos presos de las historias, eso es lo que presos de lo mismo que nosotros hacemos todos los días. O sea, atrapado en una experiencia parecida a la que nosotros tratamos de simular, pero la estamos viviendo de primera mano. Entonces, digamos, eso como para responder un poco cuál ha sido la impresión. Yo me siento invadido por las historias ficcionales, no sé dónde comienza la ficción, no sé dónde comienza la realidad. Yo creo que entre ficción y realidad es muy difícil poner límites, pero yo pienso que este momento nos ha puesto en la evidencia de que lo que nosotros inventamos, lo que interpretamos, lo que suponemos, lo que observamos, todo tiene límites muy confusos. Eso, digamos, como primera parte de lo que tú dices, de lo que tú mencionas, me parece que lo que yo podría decir es que estamos viviendo en la incertidumbre de la creación guionística, pero como autores y también como personajes de esa misma situación. Es un poco la sensación que yo tengo. Y yo creo, para terminar la intervención con relación a estas preguntas, que nosotros tenemos ahí un papel muy particular, porque nosotros estamos de ambos lados del asunto. Es decir, estamos acostumbrados a generar historias, digamos, a inventar mundos posibles, y ahora estamos en un mundo que se nos ha inventado de pronto. Los guionistas no sabemos muy bien quién es, cada cual formula también de una manera ficcional su guionista, pero no sabemos ahora cuál es el argumento de la película que estamos viviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Después de esto que se nos inventa y que nos coloca como personaje, ¿qué podemos inventar o cómo nos reinventamos? Eso sería lo que yo dejaría ahí como pregunta, ¿no? Muchas gracias, Frank. Tus palabras lo ponen a uno a pensar un poquito, lo hacen a uno pensar en Jung, en el inconsciente colectivo. Siempre se habla de cómo antes de la Segunda Guerra Mundial surge todo este movimiento del expresionismo alemán, con todas estas películas del terror, de Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari, Metrópolis, ¿no? Y como Jung decía o hablaba de que esas películas realmente estaban mostrando cómo los guionistas y los narradores siempre terminamos conectándonos con el inconsciente colectivo, ¿no? Y cómo en el inconsciente colectivo
ya de alguna manera se anticipaba eh, lo que venía con la guerra, ¿no? Entonces, tal vez por eso esa sensación en que ya en este punto no nos cuesta trabajo distinguir entre las películas que hemos visto y que hemos contado y lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Lo interesante es que, bueno, seguiremos escribiendo y pues también depende hacia dónde escribiremos lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, voy a darle la palabra a Andrés Salgado. Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, cuéntanos tus impresiones. Bueno, buenos días. Yo me siento muy feliz de ver tanta gente. El cupo se llenó, se tuvo que habilitar otra página de Facebook, lo cual me hace pensar que las historias en este momento son definitivamente como el objetivo, ¿no? Hay una cantidad de gente que está entendiendo que hay una realidad y que quizás está replanteando su manera de ver la vida. Probablemente están planteándose por primera vez la posibilidad, debido a estas circunstancias, de convertirnos ahora en escritores y empezar a acercarnos a la escritura, porque de alguna manera no tenemos otra opción, no podemos, todos estos productores, todos estos directores, aquí veo también en la galería grandes amigos, grandes directores que estoy viendo, gente de producción que ha trabajado conmigo y alumnos también y gente, bueno, y a todos los que no conozco. Siento que de alguna manera la gente está comprendiendo que estamos acorralados. Veníamos en una zona de confort, estábamos todos muy acostumbrados a creernos, por un lado, invulnerables, nos creíamos que ya todo estaba resuelto, que nada nos destruía, y de repente nos llevaron a un rincón y la vida, los que crean en esa figura de Dios o ese ser o lo que quieran, nos acorraló y nos llevó a un punto en el que nos dijo: eres un simple animal indefenso, completamente débil y sin ningún tipo de control. Así que creo que es un golpe al ego de la humanidad increíble. Y en ese sentido, lo que creo a mí como narrador es como que las cosas no están resueltas. Yo me parto, digamos, en tres. Por un lado está mi faceta como escritor, no lo puedo evitar y así vivo mi vida. Por un lado está mi faceta de escritor y es pensar cómo los relatos tienen que afrontar y encarar otro tipo de temáticas, o sea, cómo se suman otras temáticas. Por otro lado está la parte psicológica, que es un poco analizar todo esta incertidumbre, este caos, y cómo el caos puede generar tantas reacciones, pero a la vez puede ser tan provechoso. El tema de las falsas noticias, el tema de la cantidad de necesidad de todo un sistema que también nos quiere llevar a contagiarnos de la incertidumbre y del pánico, y cómo nosotros tenemos que ver qué escogemos y qué no, y cómo poder de alguna manera orientar nuestro camino hacia otro lado. Y hay una tercera, como narrador, que es la parte de todos nosotros, de los seres humanos comunes y corrientes, que tenemos familia, que tenemos una pareja, que tenemos unos hijos, y que de alguna manera tenemos que ver cómo todo este plan de nuestra casa, en complicidad un poco con tu pareja, vas a reorientar un poco, ¿no? Sobre todo a estos chicos que, bueno, nacen en un mundo que ya conocían de alguna manera y ahora tienen que afrontar algo. Yo me he ido rápidamente a mirar los relatos anteriores. Yo creo que una de las ventajas de nosotros como especie que no tienen los otros animales es la capacidad de razonar y de poder elaborar conocimiento. No es la primera vez que la humanidad está arrinconada en este mundo, así que siento que otras generaciones, nuestros ancestros, han pasado por situaciones similares, desde cosas tan extremas como los gente que tenía que estar en campos de concentración, donde el estrés era 100.000 veces peor, donde no había esta posibilidad de encontrarnos y de sentirnos un poco más tranquilos, hasta otras situaciones de pandemias similares que de alguna manera también nos fueron enseñando algo. Si hay algo que tiene el ser humano, es eso que decía el maestro Frank, que es la capacidad de empezar de elaborar historias. Y así como el maestro decía, que las historias también de alguna forma es lo que nos lleva a sobrellevar esta realidad, las historias también son aprendizaje. Entonces, gracias a la historia también nosotros aprendemos. Gracias a lo que la abuela o el abuelo vivió,
yo puedo evitar corregir errores o puedo por lo menos tener una información de saber cómo vamos. Entonces sería bueno también echar un vistazo a los errores anteriores y a cómo lo vivieron los anteriores, ¿no? Pero hoy como narrador simplemente digo que ha surgido una nueva situación. Como psicólogo digo que todavía hay gente que está en negación, todavía hay gente que cree que no está pasando nada, y definitivamente como papá, como esposo, siento que definitivamente arrancará una realidad nueva que de hecho también se está reescribiendo en mi vida personal y como familia, ¿no? Hay otros escenarios, otros momentos y un confinamiento que hace que de alguna manera tengamos que replantear algunas cosas de nuestras relaciones cotidianas, desde el simple momento de decirle adiós a tus hijos del colegio que ya no está y que estarán 24 horas contigo, hasta las mismas relaciones tuyas con tu pareja, con tu familia, ¿no? Entonces creo que son también, como decía el maestro, creo que hay muchos puntos de vista, pero en concreto, para mí es un poco eso a nivel de impacto de estas circunstancias. Andrés, muchísimas gracias por esas palabras. Creo que tanto Frank como Andrés nos plantean cosas muy interesantes, muy válidas y muy significativas, ¿no? Yo quisiera que pasáramos, ya hemos hablado un poquito como del impacto en nuestras vidas. Ahora hablemos un poquito de cómo esta situación va a impactar, que como dicen ustedes, digamos, la frontera no es tan clara y las historias y la realidad se nos mezclan, pero ¿cómo va o cómo está impactando esta coyuntura que estamos viviendo ya el mundo de la dramaturgia de los relatos? Ya uno empieza a ver muchas propuestas para contar historias con lo que es posible en este momento y en los escenarios que son posibles, ¿no? Y de alguna manera uno empieza a ver indicios de un resurgimiento como de cierto minimalismo y cierto espíritu un poco como de... El perro se viene quitado. No te quiere, pero sí. Perdón, por favor, gracias, te agradezco. Uno empieza a ver como la gente está tratando de encontrar cómo contar historias de acuerdo a lo que tiene, a lo que es posible, a lo que se permite, a lo que no se permite. ¿Cómo creen ustedes que esta situación va a influenciar ya a la dramaturgia en sí? ¿Hacia dónde nos va a llevar de pronto o qué va a suscitar en nuestro oficio como narradores ya en el terreno dramático? Entonces, te voy a dar la palabra al profe Frank. Les voy a pedir a los demás, luego tendremos un espacio al final para preguntas, para inquietudes, pero por ahora mantengamos los micrófonos cerrados. Profe Frank, cuéntanos qué piensas tú al respecto. Bueno, digamos, yo quiero llegar ahí, digamos, pasar por algo que dijo Andrés, que me pareció muy importante y que toca algo, digamos, un aspecto que me parece inevitable, o sea, que es inevitable que abordemos, que es como el asunto ético, ¿no? Un poco Andrés lo asomó, pero ¿de qué podemos hablar en circunstancias como esta? Porque tanto en las historias que contamos, que hemos contado y que seguimos contando, como en las historias que nos cuentan alrededor de este suceso, hay como siempre dos posibilidades. A mí me gusta pensar que hay solamente dos tipos de historias, pues unas historias que son como historias de defensa y historias de ataque, vamos a decir así, ¿no? Historias donde los seres humanos buscan cosas, son expansivas, se abren, son personajes que simulan personas inagotables y otros géneros, por ejemplo, como el horror, donde los personajes se recogen y se defienden y se vuelcan a sí mismos. Hablando de, como dirías tú con tu cita de Jung, como historias introspectivas y otras retrospectivas, algo así, ¿no? Entonces, yo no sé, tú también lo mencionabas, Carlos, es un momento como de pensar cuál es nuestro compromiso como escritores con relación a esto y si seguimos pensando que somos capaces, como también lo decía Andrés,
con mucha soberbia de conquistar no solamente el mundo, el universo completo, acabar con todos los virus, hacer todo lo que queramos, o si por el contrario, tal como lo estamos viviendo, tenemos que ver qué hacemos con nuestra precariedad y nuestra fragilidad. Y entonces esa es la primera consideración que yo diría, o sea, qué tipo de historias podemos contar que pueda de alguna manera servirnos como especie para preservarnos, ¿no? Porque todos estamos viviendo, también lo decía Andrés, de esa manera. Quienes están en negación piensan que dentro de 2 meses se acabará esto, y no sé, todos saldremos al parque, Netflix hará una serie que ya la está haciendo sobre el día de la pandemia, como el día que se cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? Y ya está, todo pasó. Entonces, nosotros como guionistas, ¿qué vamos a alimentar nosotros? ¿Cuál es el discurso que nosotros vamos a ayudar a construir para reconstruirnos? Eso sería la primera disyuntiva. Yo veo que inevitablemente aquí hay un problema de carácter ético, pues. Y algo que nos demanda a nosotros, que nos exige éticamente una posición. Creo que hay un compromiso para todos nosotros los escritores, para todos quienes estamos aquí con esta preocupación, donde se nos está diciendo, bueno, ahora de qué vamos a escribir, de qué vamos a escribir, no solamente no solamente si vamos a conservar el empleo, pues que es una cosa importante. Que vamos a escribir, porque creo yo que dentro de la modesta posición y nuestra modesta posibilidad que tenemos de modificar algo o de decir algo, tenemos la posibilidad, el compromiso de decir algo que sea significativo. Entonces yo lo que veo, ya llegando como más en concreto lo que tú comentas, es que probablemente habrá la necesidad de pensar mejor un poco las historias y ver con cuánta profundidad nosotros vemos esto de la pandemia. La pandemia tiene 2 aspectos que están en todas las historias. Uno que es el espectacular, ¿verdad? Que bueno, es un espectáculo, pues ya de hecho se han hecho películas sobre esta pandemia, se hicieron antes, pero lo estamos viendo ahora, pues, contagio, qué sé yo. Entonces, ese aspecto espectacular es un aspecto que podemos nosotros aprovechar. Pero, ¿saben? Como en toda buena historia, también hay el momento de la reflexión del héroe, de la cuestión interna y el epílogo o digamos, la escena obligatoria donde el héroe dice, bueno, ok, todo este espectáculo, ¿para qué me sirvió a mí y en qué me transformó? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que pensar en para qué nos sirve esta experiencia. Y nosotros como guionistas, transmitir eso. ¿Qué va a pasar? No sé, van a pasar ambas cosas y yo esperaría que muchos de nosotros contribuyéramos digamos, a edificar un pensamiento sensible con relación a lo que estamos viviendo que nos ayudara a todos. Y no solamente que aprovecháramos el espectáculo enorme, multidimensional, que estamos ahorita, en el que estamos participando. Eso es un poco la perspectiva que esto me da. Muchas gracias, Frank. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que me parece que tú y Andrés también lo dijo, ¿no? Ahí está en evidencia toda una dimensión de la vulnerabilidad del ser humano que puede ser tratada de una forma amarillista o de una forma sensible y poética que nos lleve a un reencuentro con nuestra humanidad, con lo que también en el camino fuimos perdiendo de nuestra humanidad y que ahora vía vulnerabilidad nos vemos abocados a retomar, a reencontrarnos con esa parte de nosotros. Andrés, porfa, cuéntanos tus impresiones al respecto. Bueno, yo me moriría por entrar a la casa de cada uno de ustedes y poder saber qué historias están pensando en este momento, ¿no? Me parecería genial poder preguntarles sobre qué tipo de ideas les están rondando en la cabeza, porque cada uno de nosotros somos una historia o representamos una historia. Yo hablo desde términos financieros y cosas mucho más concretas y quizás un poco más de supervivencia, ¿no?
Yo no pertenezco a ningún canal, desde siempre ha sido así. Yo no formo parte de ninguna productora ni de nada. Yo soy una persona que escribe y le vendo historias a varios clientes, clientes aquí en el país y clientes afuera. Y yo vengo, pues evidentemente, trabajando con varios proyectos. Algunos de ellos, yo voy a contar un poco lo que ha venido pasando con ellos. Algunos proyectos, un par sobre todo, que iba a ser en Ecuador, lo digo, digamos, de manera muy clara, en Ecuador lo iba a ser en Guayaquil, imagínense la vuelta del destino. Iba a ser un proyecto maravilloso, una miniserie increíble para plataforma y evidentemente después de estar los muertos regados en la calle, se cayó el proyecto y no se va a hacer. Y en ese sentido la cosa se complicó. Otros clientes han empezado a solicitar otro tipo de historias. Tienes algo sobre la pandemia, tienes algo, pero básicamente, y otros, que es un poco también en los que también creo yo, están en una fase en donde hemos seguido como si nada. De hecho, hay un dato curioso de esos otros clientes que me han reiterado que no se mencione la pandemia, que no hablemos de la pandemia, que no hable de tapabocas, que no hable de nada. Había una situación, estoy trabajando en un argumento nuevo, realmente en dos, un argumento muy pequeño, una miniserie, y una cosa muy pequeña para plataforma y una cosa mucho más grande con ese cliente. Y en esa historia grande, me hablan en las dos, ese mismo cliente no quiere que hable del tapabocas, no quiere que hable de la pandemia. O sea, quiere que hable de, lo que quiere es ciencia ficción. O sea, quiere ciencia ficción, quiere esa vida que ya no es, y eso es lo que queremos. Queremos escapar, ¿no? Ese cliente quizás lo que quiere es mandar una historia de ciencia ficción, esa historia en donde había un mundo feliz, en donde era la cosa como antes, eso que ya no va a regresar. Entonces, digamos que los clientes se han ido comportando de maneras diferentes, y eso lo que me hace pensar a mí es que se abre un escenario en donde creo que vamos a ver un poco de todas las historias. Me guardo un poco sobre una pregunta que viene al final, que es cómo se imaginan, y eso sería lindísimo, que ustedes en las ideas que están seguramente desarrollando, ¿cómo se imaginan que va a terminar esa historia? ¿Cómo se imagina usted que va a terminar la historia o que va a terminar de escribir la historia que está inventando? ¿Será un final feliz? ¿Será un final hollywoodense? ¿O será un final un poco más real? ¿O será un final más bien pesimista? Entonces, para resumir, ese es el escenario un poco que yo como trabajador estoy desarrollando. Clientes que han parado y me han dicho, Andrés, paremos, no va el negocio, o sí va, pero no por ahora, estamos esperando a ver qué va a pasar. Otros clientes que me han dicho, sigue con tu historia y crea una historia como si nada, no me hables de la pandemia. Y otros que me han pedido historias que tengan que ver con pandemia, con confinamiento, con ese tipo de cosas. Creo que desde el punto de vista laboral se abrió un nuevo campo, ¿no? Que es esa temática nueva. Entonces yo creo que a nivel de trabajo tampoco está mal. Ahora, yo siento que después hablaríamos del tema de producción, que creo que vas a hablar de eso. Ya ahí hablaremos de otro punto que creo que es mucho más enfocado a las personas que están acá y que tienen que ver ya con el oficio de productores. Bueno, hay datos al respecto que yo tengo de primera mano y que más adelante seguramente compartiré con ustedes. Gracias, Andrés, buenísimo. Te me adelantaste un poquito también a otra pregunta que quería hacerles, pero se la hago a Frank y también si tú quieres nuevamente comentar algo, por favor. Diera la sensación en ese sentido de que si en el futuro queremos contar historias que no tengan dentro de su universo, que no contemplen al coronavirus y todo lo que trajo consigo en nuestras vidas, tendríamos que contar historias de época o por lo menos anteriores al 2020. ¿Sienten ustedes que se podría contar una historia que estuviera ambientada después del 2020 y no hablar de ese tema? Bueno, ya lo dijo Andrés, justamente ciencia ficción.
Maestro, yo sé que, Un mundo donde no hay yo sé que el la mundo estoy que es en el cagando. 2022 Yo y sé no hay que la estoy, coronavirus, por ejemplo. yo sé que la estoy cagando con el término, porque no es exactamente No, no, desde el punto de vista no, académico ajustado a esto, maestro, perdóneme, pero No, para no, mí no, el punto de vista, absolutamente todo lo contrario. Creo todo que lo hay contrario, sí. un uso completamente, como te digo, subversivo del término que nos pone en cuestión a lo que estamos viviendo. Es que eso es lo interesante de lo que estamos viviendo, que la ciencia, la normalidad pasa a ser ciencia ficción. Así será Claro. el punto de giro que nos preparó el guionista del coronavirus, que ahora nos cambiaba hasta los géneros, ¿no? Es Este, tremendo. Sí, tremendo. No, yo creo que lo que va a pasar, ya lo contestó Andrés, yo creo que siempre fue así. El musical nació en Hollywood, tuvo su mayor auge en momentos donde la crisis socioeconómica en Estados Unidos era tremenda. Recuerden que al comienzo del coronavirus, Pornhub, el gran sitio de pornografía, se abrió para que todo el mundo viera pornografía. Yo creo que el gran mecanismo evasivo va a ser la pornografía. Es decir, ya tenemos muchos relatos alternativos para bajar el estrés y eso va a seguir pasando, creo yo. Es decir, va a haber quienes de alguna manera, va a pasar de todo, como también ya lo dijo Andrés, y va a haber muchos relatos evasivos y mucho espectáculo evasivo y a lo mejor, no sé, ciencia ficción donde la gente no usa mascarilla y sin embargo no se infecta, como de hecho está pasando en la realidad. Bolsonaro lo estaba, digamos, de alguna manera lo promociona. Entonces, no, yo creo que, digamos, es difícil. Si hay algo que caracteriza lo que estamos viviendo, es la incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, nosotros que somos unos animales parlantes, empezamos a crear cualquier cosa. O sea, una de las cosas que a mí me sorprende de la época que estamos viviendo es que en paralelo a los medios que están dedicados a contar las historias, se están generando historias constantemente. No sé si vieron un meme, ayer vi un meme, probablemente ya alguno de ustedes lo vio, donde está el final de la película Titanic y en ese final de la película Titanic te cuenta el final de la pandemia. No lo han visto y es muy gracioso el meme. Es decir, ahí hay una versión según la cual la protagonista ya anciana habla de cuando ella creía que el coronavirus se iba a acabar y se ha acabado la humanidad. En esa pequeña historia que cuenta el meme hay una posibilidad y hay una respuesta a la pregunta que asomaba Andrés. Entonces va a pasar de todo, pienso yo, y sí creo una cosa, Carlos, que de todas maneras, a pesar de que no mencionemos el coronavirus, todo va a estar asignado por el coronavirus, eso sí. Es decir, por quienes un poco como pasa con los clientes justamente que mencionaba Andrés, o sea, quienes de alguna manera no lo van a querer mencionar y en la omisión van a referirse a él, y quienes lo van a tener que mencionar, ¿no? Y de parte de nosotros los escritores, bueno, ¿cómo lo vamos a mencionar? Porque lo que sí insisto, y perdónenme mi prédica, pero lo que sí insisto es que esto es una cosa que merece cierta reflexión y que hagamos lo que hagamos, cuando la abordemos tenemos que ver cómo lo mencionamos o cómo lo omitimos. Pero sí, la respuesta para mí es que sí, va a estar presente en todo, así se omita, es lo que creo. Yo quisiera agregar también dos aspectos que me parecen importantes de toda esta situación. Siento que inevitablemente, como dije hace unos momentos, me he ido atrás un poco hacia las historias similares que hemos vivido como Homo sapiens, ¿no? O sea que no hemos pasado solamente por esto, hemos pasado por varias, algunas muy, muy letales, mucho más complicadas, algunas han arrasado viendo sobre el tema de la peste bubónica, fue una cosa verdaderamente terrorífica. Entonces, en ese sentido, me hace acordar un poco también de lo que es la guerra, por decir algo a nivel de historia, desde el punto de vista de relato para un país como Alemania. Nunca va a parar, yo creo, de seguir contándose historias sobre la Segunda Guerra Mundial, porque creo que son situaciones que, más allá de lo pornográfico, son situaciones que nos han marcado como seres humanos. Entonces yo también creo que esta situación
va a marcar una temática que va a estar recurrentemente contada, aunque encontremos la vacuna en el 2023, digamos. Y en ese sentido, digo 2023, hay gente que cree que la vamos a encontrar en 3 meses. Entonces, lo que digo, hay gente que está en negación. Pero a lo que vamos es, aunque se resuelva esto pronto a nivel científico, que eso quiere decir 2, 3, 4 años, probablemente seguiremos hablando de esta situación porque fue algo que nos marcó. Entonces yo siento que el tema llegó para quedarse por un largo tiempo. Y en segundo lugar, quisiera agregar también, y lo celebro profundamente por las personas que están aquí y que me conocen un poco más, celebro profundamente la llegada de esta pandemia en términos narrativos, porque creo que Colombia inauguró masivamente el género del terror como género importante y valorado. Yo creo que se ha revalorado el género del terror en Colombia, que es definitivamente un terror de tipo biológico, que es parte de la temática del gran género, pero en ese sentido también agregaría eso, digamos. Creo que el terror, que era ese género un poco olvidado o tal vez negado por la violencia en la que vivíamos, que es una cosa brutal de violencia real como país político, me parece que el terror ahora comienza narrativamente a tener sentido, al menos el terror biológico. No por algo, la primera semana del confinamiento, de acuerdo a la tendencia en Netflix, dentro de los 3 primeros lugares estaban relatos que tenían que ver con la pandemia. Uno de ellos se llamaba Virus, que creo que fue tendencia número 1 durante los primeros 5 días de confinamiento. Con lo cual, es un público que se está acercando, un público que seguramente está conociendo un relato nuevo, está asumiendo un relato nuevo. Entonces, me parece que los escritores y los creadores del terror también le ha llegado su buena hora. Eso quisiera agregar. Excelente, Andrés. Sí, totalmente. Yo creo que vamos a consumir y a producir más terror que nunca, porque estamos pasando por una situación en la que el terror de alguna manera es como el sentimiento predominante y empieza como a invadir todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante en términos narrativos. Pasemos a lo que tú decías, Andrés, la otra pregunta que tenemos en nuestro cuestionario acerca de de hacia dónde va la producción, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, el cierre temporal pero indefinido de las salas de cine, seguramente todos los cambios que van a venir en los esquemas de producción, no solo desde lo temático, desde cómo se abordan las historias, sino de cómo se producen, cómo se relacionan con los públicos, cuáles son los canales de exhibición, qué va a pasar con las plataformas. ¿Qué pueden ustedes de pronto desde su perspectiva especular? Porque además así tengamos como de alguna manera todo es un albur en este momento, pero desde su perspectiva y desde su experiencia, ¿qué se puede especular de hacia dónde va la producción? ¿Qué va a pasar en ese sentido? No sé si quiere empezar Frank. Ya va. No, yo creo que le daría la palabra a Andrés. Solamente quería comentar que estoy viendo aquí una noticia que leí ayer, que aparecía en la página de Prodo Primera Plana, donde una persona, un ejecutivo que se llama Sebastián Mogilevsky, decía, el titular decía, se van a tener que buscar proyectos de bajo presupuesto y rápida producción. Sebastián Mogilevsky de Warner Bros. O sea, yo creo que eso más o menos dice cuál es la tendencia del asunto, pero probablemente Andrés tiene mucho más información. Me gustaría escuchar a Andrés. Gracias, Bueno, Frank. yo estoy en este punto en el que ya por lo menos un cliente, intuyo que comienza a prepararse para volver. No, no sé cómo será, pero ya empiezan los primeros garabatos acerca de una serie de cosas sobre el tema de regresar al set. De pronto ahora al final de las preguntas, y esto definitivamente llega, y creo que es un punto en toda esta conversación tan agradable, creo que llegamos al punto en donde les interesa a las personas que están ya en el set de grabación.
Hay unos garabatos, lo llamo así, porque creo que estamos, como dice el maestro, en plan especulativo, pero quiero leer algunos borradores de protocolos. A mí me llegó uno que es bastante largo, que obviamente no lo puedo leer acá, pero extraigo como los detalles más importantes. El personal técnico, estoy leyendo textualmente, el personal técnico que acuda a una grabación tendrá que cumplir con las siguientes medidas. No haber realizado viajes al extranjero en los últimos 15 días desde la fecha de filmación. Antes de salir de su domicilio hay que tomarle la temperatura. Adicionalmente, el equipo de producción va a contar con un termómetro para hacerlo de ser necesario. De preferencia, tiene que hacer uso de ropa manga larga. No hay que llevar pulseras, anillos o sujetarse el cabello. No llevar pulseras, anillos, sujetarse el cabello. El departamento de arte tendrá que generar cuestionamientos ahí, ¿no? Habrá un debate sobre ese punto. El personal llegará al llamado previa ruta de trabajo organizada con el personal de producción, evitando el uso del transporte público. Entonces, se sugiere que las personas lleguen o en su propio auto o en un auto absolutamente desinfectado y encaminado para eso. Al llegar a la locación, se le permitirá al personal el lavado de las manos. Se promoverá la costumbre de sana distancia en todo momento. A mí con eso me mató, porque entonces, para mí como escritor, supongo yo, que ya no deben haber besos, ya no habrá abrazos, ya no habrá agarradas de mano, ya no habrá conversaciones en la cama con los personajes, pero hay una gente que está muy contenta, que son los esposos actores. Llegó el momento de los esposos actores, que yo creo que van a tener trabajo hasta para tirar para el techo, ¿no? Los esposos actores son maravillosos para esta situación. Entonces, un saludo a los que están conectados, que son actores y que tienen esposos, que creo que les llegó su gran momento. Hay grandes esposos actores en la televisión de nuestro país. Pienso en mis grandes amigos, Aida Boza, Julio César Herrera, Toto Vega, Nórida Rodríguez, bueno, Katy Sainz, Sebastián Martínez, en fin, hay muchos esposos que pueden estar. Los elementos más delicados como micrófonos se tienen que desinfectar, audífonos, se tienen que desinfectar antes y después de la filmación. El material para maquillaje, volvemos otra vez al departamento de maquillaje, o peinado, tendrán que ser desinfectados antes y después de la grabación. En una grabación en espacios cerrados, oigan se sugiere que no haya más de 3 personas en dicho proceso, mientras que serán designadas por el productor responsable. El productor responsable, señores, o sea, Dios bendiga al productor. Como llegue a pasar algo, aquí los señores productores que están en esta reunión tendrán que ver claramente que todo correrá bajo sus responsabilidades. En fin, y el uso de guantes, mascarillas, gel antibacterial será privilegiado durante la filmación. Y por último, se llevarán a cabo las recomendaciones sugeridas por las autoridades sanitarias. Esto es un primer garabato que me llega a partir de un intento para comenzar como a organizar lo que podría ser más o menos el primer borrador desde donde se parte el asunto. Tengo otro documento mucho más largo que obviamente no lo voy a leer, pero definitivamente ya se está comenzando a plantear. Creo que si ustedes están de acuerdo conmigo, creo que en este momento son más incertidumbres que certezas. Alguien se va a tener que lanzar, es evidente, alguien se va a tener que lanzar, así como pasó en la sociedad con las personas de albañilería y construcción, que fueron los primeros que salieron al frente, pero alguien en este punto también tendrá que lanzarse y probar en medio del ensayo y un duro error. Quisiera rematar diciendo que no es un chiste, pero me parece que deberíamos acercarnos a las personas que han hecho pornografía. Definitivamente la pornografía ha tenido que sobrevivir con grandes virus letales en la época del SIDA, por ejemplo, donde mataban a los actores, y los enfermedades de transmisión sexual. También tienen unos protocolos que evidentemente podrían servirnos y esa charla para saber también cómo lo han hecho ellos y cómo ellos han podido sobrellevar este tipo de virus y de enfermedades, podrían de pronto servirnos a manera de experiencia. Entonces, la gente que tenga amigos que hagan pornografía, sería bueno que pudiéramos hablar con eso. Yo estoy tratando de organizar una charla con Andrea García, que es una directora de pornografía
Cristian Cipriani para ver y que nos cuenten cómo han hecho ellos, porque es una industria que ha sobrevivido a décadas combatiendo con virus, conviviendo con enfermedades. Eso es un poco. Muchísimas gracias por esas palabras, Andrés. Sí, va a ser todo un proceso alucinante, casi que le dan a uno ganas de hacer una película acerca de un grupo que quiere hacer una película. Porque se vuelve una cosa realmente alucinante, ¿no? Bueno, sí, y estoy de acuerdo contigo, seguramente van a empezar a saltar al agua algunos y se irán perfeccionando estos protocolos y de alguna manera seguiremos encontrando la forma de narrar historias, ¿no? Pero claro que hay unos temas fuertes que afectan ya al guionista en la construcción del relato, en términos, por ejemplo, de lo que tú dices de escenas de amor, de sexo, también el tipo de escenarios donde es posible ya tener multitudes o tener ese tipo de cosas, o imaginarse una escena en un estadio de fútbol en medio de un partido, ese tipo de cosas que siempre fueron difíciles, ahora seguramente habrá muchas que serán imposibles por un tiempo, ¿no? Yo a veces pensaba también si esto no va a traer un surgimiento que ya venía, pero como una mayor potencialización en el género de la animación. Creo que muchas cosas mucha gente se va a empezar a explorar la animación para poder contar ciertas cosas que ya no podría o que en este momento no podría hacer vía ficción natural, ¿no? Muy interesante. Voy a avanzar a la última pregunta porque quiero que tengamos de pronto un espacio para algunas preguntas del público. Y creo que hemos cubierto temas esenciales que estaban ahí en el cuestionario. Bueno, la última pregunta que ya creo que Andrés la anticipó un poquito, es si ustedes fueran los guionistas de esta historia, Frank y Andrés, ¿se les ocurre algún posible final verosímil y sorprendente al mismo tiempo? ¿O cómo terminarían ustedes esta historia? Sé que los pongo un poquito como contra la pared, pero cualquier cosa, sintámonos libres de inventar lo que queramos, ¿no? ¿Cómo terminarían ustedes esta historia? No, bueno, como digo, yo creo que estamos siendo personajes de una película en progreso, que tiene un guionista que no sabemos, pero todo el mundo mete la mano en el guión. Eso es una de las cosas que llama la atención, ¿no? Es como un guionista donde todo el mundo está opinando y todo el mundo, actores, todo el mundo está metiendo la mano en el guión. Esto, constantemente, ¿no? Facebook es un lugar donde todo el mundo mete la mano y cada una de las redes, todo el mundo mete la mano en el guión. Entonces, bueno, es, digamos, como complicado. No, yo pensé que tú preguntabas si esto fuese una película, cómo terminaría. Y yo pensé que la película que yo haría, a lo mejor podría terminar con un final feliz hollywoodense donde se descubre la vacuna, como, digamos, ¿no? Pero yo estaría tentado que después de eso, digamos, y además de eso, no solamente se descubre la vacuna, sino que, como dicen algunos filósofos que ya han opinado, ya la humanidad va a ser otra, aprendió, entiende sus debilidades y empieza otra época feliz, pero estaría tentado a poner después de eso, a lo mejor en la secuencia de crédito, no sé, las opiniones de Fernando Sabater, donde él dice que la humanidad, que no va a cambiar nada porque la humanidad nunca aprende, y ni ha aprendido ni nunca aprenderá. Ese sería el final que yo le daría, porque la verdad es que es un poco lo que me está diciendo lo que estoy viendo. ¿Cómo la terminaría, Andrés? Andrés, dale. Qué maravilla, maestro, qué maravilla. Sí, maravilloso. Impresionante. No, bueno, yo, si estuviera haciendo una película sobre la pandemia, ¿cómo la terminaría? Yo pienso como psicólogo, más que como escritor, que debemos concentrarnos, y es dejar un personaje que al final comprenda que deja de oír el ruido de afuera y se concentra un poco más en la lección que le está dando esto por dentro. O sea, un personaje que viaja hacia adentro.
que aprende a encontrar la humildad, pero un poco estoy de acuerdo con lo que dice el maestro y agrego un poco lo que habla un escritor alemán que se llama Arthur Schnitzler, Schnitzler dice que la humanidad es una enfermedad, que nosotros somos una especie de bacteria, los seres humanos somos unas bacterias o virus, los virus somos nosotros, que nos multiplicamos sin piedad y que definitivamente estamos destruyendo al huésped. El huésped es un organismo que se llama la Tierra y que en este momento lo que está generando es antivirus. El COVID es un antivirus de la Tierra para tratar de eliminar el virus que somos nosotros, que lo está acabando y lo está destruyendo por la soberbia, por el egocentrismo, por la falta de piedad, por la actitud de creernos el centro de precisamente este planeta. Creo que terminaría con una lección que es entender que somos nosotros el virus y no es realmente el virus. El virus no es el virus somos nosotros. El cáncer somos nosotros. Y el huésped, el cuerpo que está infectado y que se está muriendo, es el planeta. Lo haría más bien hacia ese lado. Muy bien, Andrés. Creo que de hecho la propuesta de Frank y la de Andrés se podrían fusionar en una misma película. Ese personaje del cual habla Andrés o Frank, no recuerdo ahora quién fue el que habló de un personaje que aprende, que tiene como una revelación un poco, que se da cuenta al final cuando ya de pronto es demasiado tarde de lo fútil de la existencia y de lo que verdaderamente era valioso, ¿no? Y creo que eso encaja perfectamente con lo que plantea Andrés de ese final, ¿no? Bueno, quisiera como abrir el espacio para, no podemos desafortunadamente podríamos extendernos mucho más, pero el tiempo no nos lo permite y me parece importante que podamos atender unas 5, 6, 7 preguntas del público. No sé si alguien quiere... Aquí pide la palabra Adriana Villamizar. Entonces, Jackie, por favor, habilítale el micrófono. La profesora Adriana Villamizar es profesora de la maestría, es docente del programa de cine audiovisuales, es una de nuestras profes insignia y cómplices en todo este proceso de la maestría. Profe Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hola Andrés, hola profe Frank y Carlitos. Pues lo mío va por una reflexión que empecé a hacer pues desde el momento en que empezó esto, pero también desde el momento en que ustedes plantean esta charla. Y va un poco por lo que decía Andrés ahora hace un rato, pues yo creo que nos atañe a todos. Nosotros venimos acostumbrados a que nuestro mayor éxtasis de poder relajarnos es cuando decimos, se miran y se besan. O se miran con odio y se van el uno contra el otro y se pegan. Entonces, mi cuestión ahorita es, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que nos va a tocar inventarnos palabras que realmente amen, que realmente odien y volver a decir las palabras que habíamos dejado de decir porque la imagen nos había robado esa posibilidad a nosotros como escritores. Porque el problema que vamos a tener ahora y sobre todo, yo no me imagino qué van a hacer estos pobres que tuvieron que parar en mitad del coronavirus y van a retomar grabaciones en televisión ahora que podamos o que puedan regresar. Entonces, donde, por ejemplo, en televisión todo el mundo va alrededor de que sí, hay una subtrama,
política, hay una subtrama del campo, todo, pero evidentemente la trama más importante es la de amor-odio. Y entonces, ¿qué se va a hacer ahí si todos nos acostumbramos a que el final del capítulo tiene que ser el beso? Y ningún actor y ninguna actriz les va a decir a ustedes, sí, yo me beso, no me importa, o que nos va a tocar andar con el certificado de no coronavirus, o cómo vamos a hacer. Miren que esta pandemia, o sea, no es una irresponsabilidad lo que les voy a decir, pero es mucho peor si nos ponemos a ver que el VIH, porque con el VIH se establecieron ya además también unos protocolos y finalmente uno sabía que yo me le podía acercar a una persona con VIH, la podía abrazar, la podía hasta besar, todo, pero evidentemente lo que no podía hacer era tener una relación sin precauciones. Pero ahora, con que nada más nos acerquemos, ya hay un problema en un país donde todos nos tocamos. O sea, ni siquiera conocemos a la otra persona y ya la estamos abrazando. Entonces, ¿qué vamos a hacer como escritores nosotros ante eso? Es mi gran pregunta para los tres. Pues pareciera, por lo que tú dices, Adriana, que vamos a tener que volver a la radionovela. Eso, de pronto sí. Bueno, de hecho estamos nosotros comunicándonos de esa manera antiséptica, ¿no? Es que no sé, yo no tengo mucho comentario ahí, yo lo que creo es que estamos frente a una gran incertidumbre y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, no sé, si alguno de ustedes, por favor, tiene la respuesta, abra el micrófono. No, ese será el motivo por el cual pues, muchas narraciones ahorita giren en torno al asunto mismo, ¿cierto? Claro. De que nos quitaron el tacto, de que nos quitaron la cercanía, de que de alguna manera hemos sido apartados, ¿no? Y ese va a ser un tema fundamental, ¿no? Y se expresará en formas más literales, en otras no tanto, pero va a estar allí siempre. Andrés, no sé qué quieres tú comentar. Perdón, Frank. No, yo tengo algunas... que lo peor de todo, perdóname Andrés, es que lo que uno lee es que le están diciendo a uno que el distanciamiento social va a durar 3 años más por ahí. Entonces uno dice, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Sobre todo los latinoamericanos, por ejemplo, que somos tan afectivos. Sí, sin duda. Yo insisto un poco en el asunto. Creo que, bueno, no todas las historias tendrán que ver con historias de amor. Creo que también algunos relatos tendrán que cambiarse. Pienso también en que, reitero, creo que llegará el gran reinado en las telenovelas o en las series con tintes melodramáticos. Evidentemente llegará el reinado de los esposos protagonistas actores. Estoy convencido que es una gran estrategia. Por otro lado, creo que lo pasamos de largo y sé que hay muchos creadores aquí que se acercan bastante a la animación. Creo que lo pasamos muy someramente y evidentemente, así como llegan a nivel actoral el gran momento y el reinado de los esposos actores en televisión, creo que también para el animador gráfico, creo que es su gran momento. Es su gran momento. Creo que lo importante ahora también para el creativo, para el creador, es acercarse al lenguaje de la animación, y creo que hay que desempolvar esos proyectos viejos de animación que uno tenía por ahí, no sé, cuando apenas empezaba la carrera, que no tenía manera de conectarse de otra forma. Y en ese sentido serían esas 3 circunstancias. Y lo otro, digamos, es un poco lo que dije también, y es tratar de ponerle un poco de fe a cómo va a ser ese protocolo. Quizás Propia ideología, somos una especie que aprende, ¿no? Somos una especie que logra crear conocimiento. Entonces, yo siento que de alguna manera iremos encontrando esa posibilidad. La adaptación es parte de todo organismo y creo que vamos a tener que adaptarnos. O no sé si la frase sea
vamos a pedirle al virus que se adapte un poco a nosotros. No sé cómo conciliarnos, cómo amar y empezar a querernos un poco, ¿no? A tolerarnos un poco. Creo que así va a ser un poco. Pero bueno, lo hacemos con las personas, toleramos y nos entendemos con las personas con las que no nos sentimos bien y a las que no queremos mucho, y hemos logrado a veces hasta trabajar con ellos, así que me parece que no va a ser tan complicado. Hay que ponerle fe, es un proceso largo, pero hay que ponerle fe. Sí, creo que a ver, sí, sí estoy. No, que creo que una cosa que se nos escapa también ahí es que estamos viviendo unas relaciones virtuales, todos aquí estamos compartiendo como si estuviéramos tomando una cerveza y todo es virtual, y entonces probablemente como estamos ya acostumbrándonos a la virtualidad, quizás algunos de nosotros pintaremos alguna pared de azul en la casa, la de atrás, y haremos unos gestos en el aire, y luego el editor hará efectos especiales para que eso se transforme en besos apasionados, de lo que sea. Entonces creo que, digamos que como que la ventaja y el peligro que esto tiene es que nos vamos a acercar mucho más a las relaciones virtuales, ¿no? Y mucho lo vamos a resolver por la vía de la simulación, del simulacro. Y vamos a seguir viendo lo que queremos ver, pero simplemente eso no va a existir, sino que va a ser virtual, pareciera. Esto parece un complot de la gente que quiere resaltar ciertos géneros, el terror, como tú decías, y la ciencia ficción, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también... Maestro, pero entonces, agarrándome un poco de lo que usted dice, aprovechemos también la oportunidad de saber que los especialistas o los apasionados por los efectos especiales se les abre también un nuevo reto, ¿no? Y es cómo lograr llegar a esa ciencia ficción y cómo crear ese efecto especial de que se besan y se abrazan estando a por lo menos a 1,5 metros de distancia. 1,5 metros, sí. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Creo que hay cosas muy interesantes allí. Le vamos a dar la palabra a Oscar Arias Díaz. Porfa, Jackie. Hola. ¿Sí, me escuchan? Hola. Sí. Estoy como muchas personas haciendo un poco de oficio, también coba, mientras lo escucho con un Bluetooth speaker, pero bueno. Saludos a todos, a Andrés, al profesor Frank, gran escritor que estaba viendo ahí su página. Como estábamos hablando al principio, y Andrés dijo el comentario que hay tendencias que van de la mano, como que lo que más vieron fue Contagio, Outbreak, y estas películas que tienen ese corte como de enfermedades y virus. Seguramente, ojalá hayan visto Filadelfia también, no lo sé. ¿Cómo ese algoritmo y toda esa data science, esa ciencia de los datos, va a impactar directamente a los guionistas? Porque, o sea, me considero un poco como cuando comienzo a escribir, yo tengo que ver cuáles son las tendencias que se están generando y a veces las ideas originales y la misma realidad te va dando luces como de qué escribir. Entonces, ¿cómo esa ciencia de datos, el algoritmo, que seguramente Netflix tiene un montón de datos de qué está viendo la gente en estos momentos? O sea, es un momento histórico, todos están consumiendo audiovisual. Entonces, ¿cómo eso va a impactar no solo las historias que se están escribiendo, sino las que vendrán más adelante? Muchas gracias, perdón por el contraluz. Hasta luego. No, gracias. ¿Quieres, Frank o Andrés, quieren decir algo al respecto? No, creo que yo estoy de acuerdo, creo que entre los grandes, digamos, manejadores de información en estos momentos son quienes saben lo que está haciendo la gente. Saben que, solamente comento, hay mucha gente que yo conozco que está desaparecida de las redes y yo me imagino que está viendo Netflix. O pueden estar contagiados, maestro. A lo mejor. Pero bueno, también, ¿qué estarán viendo, no? Yo creo que quienes tienen esa información, tienen una información sumamente valiosa. Pero lo que tú decías también, hay ciertos géneros que están siendo como, digamos, beneficiados por todo lo que está pasando. Claro. Gracias, Frank. Bueno, Sebastián Rivera también tiene una pregunta. Abrámosle el micrófono, porfa, a Sebastián. Hola, buenos días. Muchas gracias por Buenos compartir el conocimiento. Yo soy de los que piensa que el tema de las series web va a coger mucha fuerza ahorita porque son pues productos corticos
que se hacen pues con bajos presupuestos. Entonces creería, pues que quisiera preguntarles a ustedes que, de qué forma podemos como profundizar más sobre el tema de escribir una serie web. Y pues un pequeño añadido a esta pregunta es cómo competir, digamos, a los youtubers, que son personas que ponen frente a una cámara y echan su carreta y bueno, ahí tienen miles de espectadores que lo ven. Entonces, pues esa era la inquietud que tenía, cómo poder profundizar esos conocimientos en series web. Mira, yo quisiera responder eso. Creo que una de las características fundamentales de cualquier creativo es la capacidad de adaptarse. Yo siento y uno ve en el camino cómo se van quedando y quedando y quedando escritores porque no se han acoplar a los nuevos tiempos, a las narrativas diferentes y se van quedando en el camino. Creo que es un desafío. La serie mucho está la serie web es el proceso de financiación. Porque pero lo importante es acercarse a los sistemas de producción que ahí una financiación real en un país como el nuestro. En otros países ya se han superado algunas cosas. Quizás aprender de otros podrían funcionar. Ejemplos como Estados Unidos y Asia, que también Qué pena, pero no escuché la respuesta. Se Sí, está es que escuchando se muy perdió un poco entrecortado. el audio, Andrés. ya regresé, ¿no? Ya. Se perdió un poco el audio. Sí, y decía Quedaste en Asia. que en Asia, que también está bastante fuerte. Y sobre el tema de los youtubers, miren, yo creo que otra de las ventajas o de los puntos favorables de esta pandemia y que yo no paro de celebrar, es por fin mi gran sueño realizado. Y es que la academia está invadiendo las redes sociales, como tenía que haber pasado hacía mucho tiempo. Por fin los grandes académicos, por fin la gente pensante, por fin la gente formada, educada, por fin la gente que tiene algo que contar, que no sea mover el culo, ya está entrando a las redes sociales. Y eso me parece que no tiene posibilidades de ser mejor. Esto es una gran alegría en el sentido de que la academia pandemia obligada a entrar a este tipo de redes. Celebro profundamente que un maestro como Frank, como Carlos, como todos los que están aquí, que es lo que yo siempre he hecho desde mis redes, es incentivar y pedirles a todos que los que tienen cosas que compartir, el conocimiento, que abran sus canales y que acabemos con esa verdadera plaga que son estos personajes que no están aportando nada a la sociedad. Entonces yo creo que hay que afilar los colmillos y meterse en el conocimiento y abrir más canales académicos y de educación que puedan compartir conocimientos válidos, porque es la única manera en que la gente que no tiene acceso a las universidades, se puede educar y puede aprender cosas nuevas y echar para adelante. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Así que la academia esté aquí, que esto esté pasando y que no estemos hablando de tonterías, esto es un motivo de una fiesta de 7 años. Yo quisiera complementar lo que está diciendo Andrés, que es tan bueno, ¿no? Que yo tengo un gran maestro aquí en mi casa, que es que yo tengo un hijo muy pequeño y es maestro del conocimiento de las redes. Y él ayer me estaba contando, me estaba hablando del segundo youtuber yo no lo conocía. ¿Cuál era la audiencia del segundo youtuber de habla hispana? No sé, tendría que llamarlo, pero son como 37 millones, no sé cuántos millones de personas, ¿no? Entonces, lo que tú dices me conduce a mí, me hace hacerme la siguiente pregunta. Yo creo que esto también nos obliga a reflexionar a nosotros que estamos acá y trabajamos en esto, a ver a profundizar en nuestro estudio de cómo se producen los relatos y el problema de la efectividad. Es decir, cómo pasa
se llama Germán, el youtuber. ¿Cómo pasa que Germán tiene 37 millones de personas que están dispuestas a escucharlo haciendo lo que él hace? De manera tal de que en realidad grandes relatos como los memes que acabo de decir que he visto sobre el coronavirus, que son relatos germinales sobre posibles películas, ¿no? Y son memes que uno va viendo, y hay unos muy penetrantes, otros menos, ¿verdad? Están siendo producidos en paralelo con nuestro trabajo y con el trabajo de gente que está haciendo relatos formales, de manera tal que lo formal y lo informal tienen poca distancia. Entonces yo creo que eso nos obliga, bienvenida esa competencia que decía Andrés, pero entonces nos obliga a pensar un poco más globalmente, no creer que es que la gente está viendo en un teléfono, ¿verdad? Una serie web, está leyendo unos memes y está viendo WhatsApp, y los tres son relatos de diferentes tipos. Y eso están compitiendo. Y nosotros creo que como escritores tenemos que conocer mejor eso, no creernos que nosotros estamos en una parcela que se llama la ficción. No, la ficción invade todo, creo yo, e invade todos los medios, y entonces de alguna manera tenemos que aprender a movernos ahí, ¿no? De pronto ustedes nos podrían recomendar algún libro que trate sobre los temas de series web. Ah, sí, Efraín Bahamón tiene unos datos ahí. Efraín quizás lo puede recomendar. Y ya si me dan un segundo me volteo y busco que tengo algo por allí. Súper, muchísimas gracias. Bueno, el de Marcela Roth, sobre escritura de series web y escritura de series para televisión. Y buenos días a todos, camaradas. Sí, escritura de series web, de Rosa Scrott y Marcela Roth, que son dos autoras argentinas que estuvieron hace poco en Bogotá dando un seminario y trajeron su libro. Está muy actualizado porque hay poco material. Realmente hay mucho material que dice que es de web, pero realmente es de pronto el guión tradicional, ¿no? El guión que propone unas fórmulas. Estos están muy actualizados y vale la pena. Aquí está el libro, Efraín. Ah, sí, ahí lo tienes. Por lo que se está viendo en el... Muchas gracias, profe Efraín. Muchas gracias, Frank. Mandragorat Compañía nos está pidiendo la palabra hace ratico para hacer una pregunta. Mandragorat Compañía. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es Mandragorat, de la ciudad de Barranquilla. Mandrago Art. Mandrag or Art, ok. Bueno, mi pregunta, habla Albi Birman, yo soy el director de la compañía. Nosotros somos, además de la parte de formación, también hacemos el manejo de actores en cuanto a todo el tema de management. Y hay una pregunta, bueno, hay varios actores también de allí mismo conectados. Hay una pregunta que nos surge a nosotros, digamos, desde el punto de vista de los managers de actores y los actores nuevos. ¿De qué manera ustedes como libretistas creen que va a afectar a ese grupo de actores que son incipientes, ¿no?, en el medio y que venían trabajando de alguna manera en varias producciones y digamos, estaban construyendo una carrera desde lo actoral para retomar de alguna forma su capacidad de trabajo, su capacidad de emprendimiento dentro de la carrera? ¿Será que va a afectar muchísimo a los nuevos actores? ¿Será que la misma industria va a optar por actores de pronto ya conocidos o seguirán abriendo la oportunidad para que los actores nuevos puedan tener participación en las producciones como estaba pasando anteriormente? Muchas gracias. ¿Quieren, Franco, Andrés, alguno de ustedes quieren responder a esta pregunta? ¿O qué piensan? Bueno, yo pienso que las oportunidades están abiertas a todos sin excepción. Esto también nos ha golpeado el bolsillo y nos ha hecho también nuestras finanzas y organizar, reordenar también las prioridades. Probablemente estamos más concentrados en lo que tiene resultados económicos más rápido para poder salir de algunas emergencias. En fin, estamos tratando de saber cómo poder llevar a cabo los proyectos que soñamos y algunos que son más lentos.
versus el resultado económico inmediato. Pero yo pienso que estas circunstancias lo que están haciendo es llevando a los actores a tener que mostrarse más. Porque como va a haber, como decía el maestro Frank, hay muchos más ventanas ahora y más posibilidades donde ellos también van a tener que aparecer. Hay un detalle que también creía que pasaba por alto hasta ahora y es los cánones de producción. Hablo, por ejemplo, de festivales que se están generando. Tornado Cartagena acaba de pasar y todo giró en torno de la cuarentena. Yo fui jurado del festival y alcancé a ver ahí grandes actores que estaban ahí escondidos y que gracias a tener que autodirigirse o teledirigirse también, como les va a pasar a los directores, así como uno va a tener que aprender, los directores también a teledirigir, o sea, aprender el computador y dirigir desde su casa. Creo que los actores nuevos, los que están empezando, tienen una gran posibilidad también de mostrarse a través de estos relatos, a través de estas producciones que están metidas o incrustadas en temáticas que tienen que ver con esto y que no exigen altos estándares de producción. Eso no pasaba antes y yo creo que ahora eso va a estar un poco más presente en todo este recorrido. O sea, disculpa Andrés, que tú, digamos, la recomendación que tú haces a los actores que están en este proceso es aprovechar esos espacios digitales para mostrar su trabajo de manera creativa y, digamos, entre mayor participación que ellos tengan en eso, de pronto puede ser productivo y beneficioso para ellos a largo plazo. Así es, maestro, así es. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque ya el tiempo se nos ha agotado y luego hacemos un breve cierre para despedirnos. Emanuel Rojas nos ha pedido, levantó la mano hace rato, vamos a dar la oportunidad a él de que nos cuente sus inquietudes. Emanuel. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por hacer este espacio. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Quisiera saber, ustedes piensan también que puede ser una oportunidad como para la película de Utopía, que nunca existió, pues que nunca ha tomado fuerza realmente. Utopía, distopía, historias de soledad o historias en primera persona únicamente, y también pensaba como que el conflicto podría evolucionar hacia un conflicto mucho más interno y mucho más en la cabeza del personaje que inclusive contra otro personaje o el antagonista podría ser invisible. Entonces quisiera saber qué piensan ellos acerca de esto. Y otra pregunta, pues ya se me olvidó. Eso. Bueno, solamente para comentar, bueno, no, yo solamente voy a retomar una cosa que dijo Andrés que me pareció muy interesante, que era lo que estaba que él pagaría por saber qué estaba pasando en cada una de las casas de nosotros. Y bueno, yo creo que pasa que sí, que claro, que la experiencia, yo insisto sobre eso, yo creo que la experiencia interna para cada uno de nosotros, lo que está pasando es muy intensa. Creo que tuvimos la suerte o la desgracia de que nos tocó una suerte de gran acontecimiento histórico que no todas las generaciones han vivido y también una gran experiencia. Y también la historia señala que en esos momentos también de la historia de la humanidad, grandes autores han producido obras muy importantes. Entonces, como tú dices, sí creo que es el momento de no solamente ocuparse de la pandemia como fenómeno, digamos, ambiental, biológico, de ese orden, sino como fenómeno existencial, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos mucha cabida ese tipo de historias donde lo que nos interesa es el impacto de lo que está pasando sobre nosotros mismos, y no nada más en nuestra vida práctica, sino en nuestra vida, digamos, hasta espiritual, digamos. Entonces yo sí creo que hay razón. Me gusta mucho lo que dices, Frank. Yo pienso que porque siempre hay cierta espectacularidad que implica un andamiaje de logístico y de producción que va a ser difícil. Y creo que algunos con gusto, otros más obligados, los narradores, nos veremos como abocados a contar más historias de personaje.
del mundo interno, de la psicología, del impacto que tienen los eventos que están allá afuera sobre nosotros que estamos aquí adentro de nuestra madriguera. Creo que se viene una oleada de historias de personaje que va a ser muy, muy interesante y que como siempre que suceden estas cosas, estas tragedias, estas caídas un poco de la humanidad, son un reto a la creatividad y a la imaginación y a la forma de recontarnos, de reinventarnos. Y creo y tengo la esperanza, eh, espero no estar en negación, de que van a salir de esta situación grandes relatos y que van a ser relatos que van a ir de la mano de un proceso de revisarnos en muchos aspectos y de reevaluarnos y de repensar o de detenernos a hacer un stop y decir, bueno, ¿quiénes somos y cuál es el sentido de esta existencia, ¿no? No sé si Andrés quiere comentar algo más. No, realmente agregar básicamente otra vez como ese ánimo del reto, de ver en la situación un reto, de ver en la situación una nueva oportunidad. Yo debo confesar profundamente que la gran lección de adaptación me la han dado mis hijos. Que no tienen todavía 3 años y han sido unos maestros para mí. Me han enseñado cómo se han podido readaptar y quedarse en la casa después de haber estado acostumbrado a horas en el colegio, a horas en el parque, a horas en el mar, a horas en la calle. Y cómo llevan aquí 60 días sin salir y cómo se han readaptado. Creo que hay que aprender mucho de esos seres de mayor elevación espiritual como los niños, y creo que esa es la lección para mí como creativo. O sea, hay que aprender a encontrar que esto no va a ser igual y aprender a readaptarse, adaptarse a esta nueva condición. Darwin lo decía, adáptate o muere. Y tenemos esos 2 caminos. O como creativos nos adaptamos o nos morimos y desaparecemos. Entonces, hay que asumir la primera opción, adaptarse. Sí, Andrés, muchísimas gracias. Simplemente, sí, quería decir como que efectivamente tenemos tendencia a ser más llamado como al miedo, a la distopía, a las cosas negativas y pues personalmente en este momento lo tomaría como hacia el otro lado y como tratar de encontrar nuevos mundos posibles y nuevas cosas que den esperanza, ilusión y que abran, pues porque es un momento de que todos son posibles, entonces tanto lo más terrible como lo más sublime, digamos. Entonces simplemente pues yo haría como un llamado a tratar de ir del lado de lo posible, de otro mundo posible, pues de que no sé, imaginar otro sistema económico, otro sistema de relacionamiento, pues, y no caer tanto en la distopía, que es como lo que siempre nos han vendido el miedo. Entonces, simplemente eso. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Emanuel. Muy de acuerdo con tus palabras, tus pensamientos. Creo que podemos decidir un poco en la medida de que nos es posible decidir en nuestras vidas a qué le vamos a apostar ahora, ¿no? Cada quien decidirá desde su sentir, desde sus creencias, y sí, la invitación a apostarle a una reinvención para encontrar lo mejor de nosotros me parece maravillosa. Hay preguntas en el chat, hay unos comentarios muy bellos, hay algunas personas que están alzando la mano. No podemos, me da pena, me da tristeza, pero no podemos atender a todos sus interrogantes, pero la propuesta y la idea es que estos espacios van a continuar, es el primero de otros por venir. Entonces, quiero agradecerle muchísimo primero a nuestros invitados, Frank, Andrés. Ha sido maravilloso charlar con ustedes, ha sido maravilloso escuchar ese conocimiento que ustedes tienen desde su experiencia, desde su oficio, y que siempre ustedes nos lo otorgan de una forma muy generosa, y es un placer escucharlos a ustedes siempre. Agradecerle a todas las personas que se han conectado, que han hecho parte de este espacio, que son ustedes los que con su atención y su energía
le dan sentido a este tipo de encuentros, y que de alguna manera a través de estos eventos pues estamos, creo que, aportando a ese proceso de readaptarnos, de reinventarnos, de repensarnos, de seguir comunicándonos, de seguir interlocucionando, de seguir, digamos, cultivando esas cosas que nos hacen humanos y que son el sustento finalmente y la sustancia primordial de nuestros relatos, de nuestras historias. También tengo que decir que estoy muy, digamos, muy agradecido con el programa de cine, con la facultad, con la universidad, que está haciendo todos estos esfuerzos para que podamos seguir como en esta tarea de seguir difundiendo el guión, el oficio del guionista, el oficio del cineasta, el oficio del narrador. Así que muchísimas gracias también a la universidad, a la facultad, a todas las personas del equipo técnico, Jacqueline Hernández, nuestra coordinadora, que es un motor increíble que coordina todo y que sostiene todo siempre. Jackie, muchas gracias. A todas las personas que nos han ayudado en la parte técnica. Y bueno, gracias a todos. Nos despedimos con la promesa de que seguiremos realizando estos eventos y estos encuentros para seguir impulsando el arte de contar historias, ¿no? Gracias a todos. Gracias. Dios, buena suerte, un abrazo. Un abrazo para todos. Muchas Gracias ustedes. a nuestra intérprete. Tenemos una intérprete, Erika, que nos estaba ayudando con los incapacitados. Muchísimas gracias, Erika. Muy buen trabajo el de Erika. Sí. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a todos. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Me parece muy bien que la maestría a lo que esté apostándole es a un laboratorio permanente de guión durante 2 años para poder hacer buenas películas. Los invito a que participen, a que encuentren en esta maestría estos elementos narrativos para poder contar sus historias.